Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Gracias por su sintonía. De todas las cosas que yo he grabado, esta es probablemente la más importante. Si alguien quiere realmente ser como Jesús, es absolutamente necesario, conforme a las Escrituras, que aprenda a entrar en el reposo. Conforme a las Escrituras, vemos a Jesús entrando al reposo en su ministerio y aparentemente ante los ojos de los fariseos y los saduceos, él está violando el sábado. Pero veamos acerca de este dilema. Aquí los dejo con esta grabación. Vamos a ver otros versos en donde vemos a Jesús esperando la voz del Padre o la guía del Espíritu antes de actuar. En Juan 5:19, que lo leo y lo pongo en pantalla, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer, ¿qué, hermano? ¿Qué dice ahí en pantalla? Hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En ese mismo capítulo, el verso 30, leo, está en pantalla también: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, o sea, la voz del Padre, lo que le estoy diciendo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si usted se toma el tiempo de estudiar con cuidado, se dará cuenta que cada vez que la Biblia habla de la siguiente lista que voy a dar, se está refiriendo a lo mismo espiritualmente. Por ejemplo, vivir esperando oír la voz del Padre antes de actuar es lo mismo que tomar la cruz cada día, porque a veces esa voz le va a pedir cosas que usted no quiere hacer y a la vez usted lo que estará haciendo al obedecer esa voz será la obra de el que lo envió, la obra del que le habló. Así que es un sinónimo. Entendiendo esto que estoy compartiendo aquí, usted va a estar tomando su cruz cada día, porque usted no va a depender de sí mismo, sino que usted está esperando la voz del Padre que le hable para ir y hacer. Y también usted va a estar matando dos pájaros de un solo tiro, porque su yo, el yo suyo, estará muriendo. Porque usted no vive por lo que usted quiere, sino que usted quiere hacer la voluntad del Padre. Entonces, al obedecer la voz del Padre, esperar esa voz, usted está muriendo a su ego, a su yo. Está matando varios pájaros de un tiro aquí, hermano. En esta enseñanza es importante, es buena para nuestra edificación. Por eso dice la Escritura que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando la voz del Padre viene, puede ser que llegue el día en que usted tenga que perdonar a alguien que le hizo mucho daño. Hermano, eso no es fácil, eso es difícil, eso requiere del Espíritu. Es el cumplimiento de la Torá, pero elevada a un nivel más alto, y cuya justicia es superior a la de los escribas y fariseos. En el caso de Jesús, hermano, lo vemos oyendo la voz del Padre con algo muy difícil, y lo vemos orando en Getsemaní diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, estaba diciendo: Padre, si hubiera alguna otra manera de hacer esto, de hacer tu voluntad en esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vivir esperando oír la voz del Padre es lo mismo que vivir por la guía del Espíritu. Es lo mismo que vivir por fe. Es lo mismo que andar en santidad. Porque una persona que espera la voz del Padre para actuar es gente apartada para Él, lo cual es el concepto de santidad, de santo. Y así sucesivamente. Hay muchos sinónimos en la Biblia que son lo mismo. Yo creo que eso también es un acto de la gracia de Dios para su pueblo. Es como si Dios dijera: para que ellos hagan mi voluntad, si no me entienden de una manera, tal vez me van a entender si lo digo en otras palabras. Mira, hermano, bendito el Padre amoroso,
que no quiere que nos perdamos ninguna de sus recompensas. ¡Qué maravilloso el amor de Dios! En Juan 9:4 dice, Jesús dijo, me es necesario, escuche bien, hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Vemos que estos versos y los que vimos antes, que leímos, nos revelan que Jesús no hacía o decía nada que no fuera guiado por el Espíritu. En otras palabras, él esperaba hasta que viniera la voz del Padre para actuar. O como él dijo, solo hacía lo que veía hacer al Padre. Eso, a la verdad, yo no lo comprendo totalmente en su plenitud en este momento, hermano. Y probablemente está relacionado con que él tenía cielos abiertos y miraba más allá de lo natural. Pero eso todavía no lo sé con detalle y con certidumbre. Así que lo que sacamos de estos versos, o la verdad establecida en las escrituras que acabamos de ver, es que Jesús no hacía nada por sí mismo, ni decía nada por sí mismo. Aún lo que hablaba era guiado. En otras palabras, él decía no lo que se le ocurría, sino lo que el Padre le decía que hablara. También todos los milagros que Jesús hizo no fue así a lo loco, hermano, como los evangelistas modernos. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Busque ahí en Juan, pero vamos a leer en Juan capítulo 5 versos del 1 al 8. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Una pregunta, hermano. Fíjese bien, ya sabe usted la historia reducida, que en ese pozo de Betesda había muchos ciegos, cojos, paralíticos, enfermos de todo, y que de tiempo en tiempo venía un ángel para mover las aguas, y el primero que tocara las aguas cuando estaban las olitas moviéndose, que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Pero un día resulta que entra el dueño del ángel. Llegó al pozo. Una pregunta, hermano, que le voy a hacer. ¿Tenía Jesús el poder para sanar a toda la multitud de enfermos alrededor del pozo? Bueno, la respuesta es sí, él tenía el poder de hacer eso. Otra pregunta, ¿y por qué no lo hizo? ¿Por qué no sanó a todos? ¿Por qué no hizo lo que hizo en otras aldeas de que no dejó ni un enfermo, hermano, sin sanarlo? La respuesta es muy simple, porque el Padre no le dijo que lo hiciera. Nosotros, hermanos, somos tan inmaduros y tan carnales que si Dios nos diera la unción de sanar, proclamaríamos sanidad a todos sin pensarlo 2 veces y usaríamos esa unción para exaltarnos a nosotros mismos, tal y como hacen hoy multitud de predicadores. Ciertamente, hermano, que eso no quedará sin castigo, y el Señor les dirá que no los conoce, porque ellos actuaron sin esperar la voz del Padre, actuaron por sí mismos, y lo peor es que usaron el nombre de Jesús para exaltarse a sí mismos y hacer dinero. Pero lo que estoy tratando de comunicar aquí es que Jesús no hizo nada ni dijo nada sin escuchar primero del Padre. Y Él quiere que nosotros aprendamos a caminar a ese nivel. Pero ningún esfuerzo carnal nuestro podrá alcanzar ese nivel. Ahora, en ese pasaje que sanó a este hombre que tenía 38 años de estar enfermo ahí en el pozo, todo iba bien y todo va bien hasta que leemos el verso 9. Ahí se empiezan a complicar las cosas, porque dice el verso 9, Juan 5:9.
Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero aquí viene el problema. Y era día de reposo aquel día. Fíjese bien, hermano. Establezcamos otra segunda verdad escritural. La primera es que Jesús no hacía nada sin la voz del Padre. Ahora establezcamos una segunda verdad escritural, que como verá está relacionada con el entendimiento de cómo funciona el nuevo pacto en relación a que Jesús dijo que no vino a abrogar, sino a cumplir la Torá. Una pregunta para los oyentes. ¿Alguna vez Jesús pecó? Piénsalo un poco. ¿Alguna vez pecó Jesús, hermano? Si él pecó, entonces pudiéramos aplicarle el dicho de que pecado es infracción de la ley. ¿Infringió Jesús la ley en algún momento dado, hermano? ¿Habrá tenido algún fallito por ahí, hermano? ¿Algún errorcito que lo califique como infractor de la ley? Bueno, mire conmigo el verso 18 en este mismo capítulo. Juan 5:18 dice que Jesús quebrantó la ley. Lo voy a leer, ahí está en pantalla también. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, escuche eso, hermano, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, en hebreo él les decía que él era un Benei Ha Elohim, y eso era cosa terrible. Un hebreo entendía perfectamente lo que eso quería decir, se estaba haciendo Dios a sí mismo. Ese verso, hermano, claramente dice que Jesús quebrantó el día de reposo. Claramente dice allí la Biblia que Jesús fue transgresor de la ley, violando las leyes acerca del Shabbat o el sábado. El verso 16 dice, y lo pongo en pantalla también, lo vamos a leer. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Cumplió Jesús toda la Torá fielmente y al pie de la letra, hermano? Él dijo que había venido a cumplir la Torá, pero aquí lo vemos transgrediendo. Y eso es una contradicción a Hebreos 4:15, en donde dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y luego, aquí tenemos un dilema. Tranquilo, hermano. No se espante. Todavía no termino la explicación a este dilema y va a ver de que todo calza en su lugar, no hay contradicción. Escuche con atención. Sencillamente, lo que está pasando es que por razón del nivel menor de la justicia de los escribas y fariseos, ante los ojos del antiguo pacto, él sí estaba transgrediendo, pero a los ojos del nuevo pacto, él estaba cumpliendo el sábado de una manera más elevada que la observancia normal del Shabbat o del sábado en los escribas y fariseos. ¿Cómo veremos? Permítame explicarme. Preste atención. Calmado, hermano, todavía no termino la explicación. Este pasaje nos revela también un ejemplo más que nos ayuda a ver el nuevo pacto por encima del pacto antiguo. Es la confrontación bíblica de la ley del espíritu de vida versus la ley de la Torá. Es la confrontación de la justicia del nivel de los escribas y fariseos versus la justicia del ministerio de la justificación del espíritu de vida. Jesús, quien nunca hizo nada por su cuenta, como vimos, y bajo el nuevo pacto de la ley del espíritu de vida, él sanó a este hombre en el pozo de Betesda. ¿Por qué? Porque el Padre le dijo que lo hiciera. Acuérdese, ya vimos que la verdad anterior, Jesús no hizo nada por sí mismo. En esa ocasión y en ese pozo de Betesda, él sanó a un solo hombre y dejó una gran multitud de enfermos sin sanar. Teniendo la unción para hacerlo, no lo hizo, porque hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. El problema fue, por lo menos para los observadores de la Torá, que él lo hizo en un día de reposo, lo hizo un sábado. Según el nivel de la justicia de los escribas y fariseos, Jesús estaba quebrantando la Torá, pero ante los ojos del Padre, Jesús estaba cumpliendo el sábado a otro nivel que los escribas y fariseos nunca podrían comprender sin la revelación del Padre. ¿Y de dónde saqué eso yo? Espérese un minuto, hermano, y vamos a ver escrituras que lo explican. Espéreme, todavía no termino.
Como leímos en Juan 9:4, Jesús dijo, me es necesario hacer qué, hermano, eso ahí está en pantalla. Me es necesario hacer qué, las obras del que me envió. No era la obra de Jesús. Note lo que Jesús está diciendo aquí. Basado en una relación personal con el Padre, él no hacía nada por sí mismo. No hacía lo que se le ocurría hacer. No es ni siquiera por la necesidad de los que están enfermos. No es solo por hacer una buena obra, sino que Jesús hizo, ni más ni menos, solo lo que el Padre le dijo que hiciera. La obra que Jesús hace no es su propia obra, sino la obra de aquel que le dijo que hiciera esa obra. Esa obra nació en el Padre, no nació en Jesús mismo. Uno de los versos que leímos antes dice que Jesús tenía mucho que decirle a los escribas y fariseos, pero no lo hizo. La obra que Jesús hacía era la obra de aquel que le dijo que hiciera eso, no su propia obra. En otras palabras, cada vez que Jesús hacía lo que el Padre le dijo, por hacer una obra que no era la suya, Jesús estaba descansando de sus propias obras y entrando en el reposo, tal y como está escrito en Hebreos 4 diciendo, verso 9, por tanto, ahí está en pantalla, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, fíjese bien, hermano, lea con cuidado en la pantalla, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cuando la creación, Dios descansó el séptimo día. Lo que estoy diciendo es que humana y externamente Jesús estaba quebrantando la Torá al nivel presente de la justicia de los escribas y fariseos bajo la ley del antiguo pacto. Pero espiritualmente, al hacer la obra del Padre, estaba descansando de su propia obra y cumpliendo así el sábado a un nivel muy superior, haciendo esto que ni una jota ni una tilde de la Torá cayera por tierra, pero a otro nivel más elevado de obediencia. ¿Y qué nivel es ese? El nivel del nuevo pacto, el nivel de la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías, que depende de la voz del Padre. Ahora, para los cristianos que me están escuchando, de ninguna manera esto de entrar en el reposo de Dios es automático simplemente por decir que usted es cristiano. Entra en el reposo el que descansa de sus obras y hace las obras del que le envió, al igual que Jesús. El mandamiento de guardar el sábado es eterno y Jesús nos está abriendo la puerta de la oportunidad para dejar de ser transgresores de la ley en cuanto al Shabbat o el sábado por medio de otra ley del nuevo pacto que se llama, según Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías. Entonces, si aprendemos a vivir por la guía del Espíritu bajo el nuevo pacto, cada vez que estamos obedeciendo la voz del Padre, estamos descansando de nuestras obras y haciendo la obra del que nos habló. Esto hace que, al igual que Jesús, seamos observantes del mandamiento de guardar el séptimo día, pero no como los escribas y fariseos observadores de la Torá, sino como Jesús, que hacía solo lo que la voz del Padre le decía que hiciera. Eso nos convierte en cumplidores que guardan el día de reposo, pero al igual que Jesús, con una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Así que, si somos obedientes a la voz del Padre y vamos y hacemos lo que Él nos pida, por la obediencia a la voz del Espíritu venimos a ser más sabáticos que los adventistas y que los de las raíces hebreas, puestos juntos. Pero si como cristianos no vivimos en el proceso de aprender a oír la voz del Padre y obedecer lo que esa voz nos pide que hagamos,
Por razón de no vivir por la guía del Espíritu, somos encontrados sembrando para la carne, y a la vez somos encontrados infractores de la ley que no cumplen el mandamiento del sábado, por así decirlo, según la Torá. El no vivir a la altura del requisito del nuevo pacto de obediencia a la voz del Espíritu hace que seamos degradados, por así decirlo, a un grado inferior que la justicia de los escribas y fariseos, un poco más abajo, porque entonces somos encontrados infractores de la ley Torá, porque nosotros solos nos descalificamos del cumplimiento superior espiritual del sábado que nos ofrece Yeshua en el nuevo pacto. Debo mencionar la buena noticia en todo esto. Es que si alguien es encontrado ni siquiera llegándole al nivel de la justicia de los escribas y fariseos, sino un poco más abajo que eso, por su fe en Yeshua, el Hijo del Altísimo como Salvador, usted está cubierto de ese pecado y no pierde su salvación, porque su nombre ya fue inscrito en el libro de la vida, y mientras no niegue o rechace al Padre y al Hijo, usted está cubierto por su fe, la cual le es contada por justicia, tal como está escrito. Uy, hermano, qué respiro. ¿No es eso un alivio? Bendito el nombre de Yeshua, bendito el poder de su sangre derramada con la cual hemos sido perdonados de ser transgresores de la ley. Pero, hay un gran pero, hermano. Si usted es hallado debajo del nivel de justicia de los escribas y fariseos, como dijo Jesús, no entrará en el reino de los cielos, en el sentido que se va a perder muchas cosas, tales como la entrada a la nueva Jerusalén. Vaya olvidándose del rapto. Se perderá la primera resurrección, no llegará a ser rey, no llegará a ser sacerdote, se perderá el llegar a ser como Jesús, se perderá el llegar a tener un cuerpo glorificado y muchísimas cosas más que no puedo mencionarlas todas aquí. Ahora, refiriéndose al pueblo de Israel en el verso 8 dice, y lo estoy poniendo en pantalla, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Eso está diciendo claramente que los judíos hasta el día de hoy y después de 3500 años no han entrado al reposo. Dicho sea de paso, todos los que quieren hacerse judíos, además de estar al mismo nivel de la justicia de los escribas y fariseos observantes de la Torá, caen dentro de este verso en donde se afirma, sin lugar a dudas, que los judíos están fuera del reposo de Yahweh hasta el día de hoy. ¿Usted quiere hacerse judío? ¿Está seguro, hermano, que quiere hacerse judío? ¿Está seguro que eso es lo que quiere? En referencia al pueblo de Israel en su totalidad de las 12 tribus y bajo el régimen antiguo de la observancia externa y física de la Torá, mire lo que dice la escritura en el contexto de entrar al reposo. Voy a leer en el verso 9, dice, estamos en Hebreos 4, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Fíjese bien, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es algo no completado, es algo no cumplido. Verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Y qué sigue, hermano? ¿Qué sigue en ese pasaje? ¿Qué dice allí el verso 11? Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. O sea, estamos afuera. Si vamos por otro camino que no es el nuevo pacto, la ley del Espíritu de vida en Yeshua, estamos afuera de eso, hermano. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál desobediencia? Todo el libro de Hebreos, hermano, nos está hablando de eso. La desobediencia de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La desobediencia a que Dios ha hablado por el Hijo y que no vamos a hacer lo que el Hijo nos vino a decir.
Si no hacemos lo que el Hijo dice, caemos en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y qué dijo el Hijo para nuestros días? Pues el Hijo dijo que hay un régimen del nuevo pacto de la ley del Espíritu de vida muy diferente, ya lo vimos eso, al régimen del antiguo pacto de la letra escrita en piedras. De eso se trata todo el libro a los hebreos, hermano. Si alguien tiene dudas y piensa que esto es solo para los hebreos del Medio Oriente en la nación de Israel, hay muchos versos en el libro de Hebreos que unen a todos como una sola nación espiritual, a todos los que estamos en la fe de Yeshua. Enfatizo la unidad espiritual, porque hay muchos que son tan carnales y que insisten en meter la nariz en lo terrenal y piensan, según ellos, cumplir los propósitos de Dios carnal y físicamente, siguiendo la observación de la Torá según el antiguo pacto. Pero el Hijo habló otra cosa. Eso va en contra de lo que el Hijo habló. Y peor aún, nos convierten adversarios. Estamos en contra de lo que el Hijo vino a decir. Mire, pasajes como Hebreos 12:22, Hebreos 3:6, son algunos ejemplos. Eso lo voy a abordar en otro video, pero ahí está hablando claramente el libro de Hebreos de que los gentiles están incluidos junto con los judíos en la iglesia y son creyentes de todas las naciones. Pero este nuevo pacto tiene por título la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías, como vimos en Romanos 8:2. Es espiritual, no es físico. Jesús cumplió el sábado espiritualmente en este pasaje de Juan 5 que estamos estudiando ante los ojos de los escribas y fariseos. Jesús violó la Torá, según ellos, e incumplió el mandamiento del sábado. Pero ¿cómo estamos estudiando al Jesús descansar de sus obras, haciendo las obras del que le envió? Eso lo convirtió en un guardador del sábado que no necesita un día específico de la semana, porque su vida misma era un sábado continuo, era una vida sabática, por así decirlo, por su obediencia continua a la voz del Padre. Él mismo era un sábado con patas, por así decirlo, que no necesitaba observar o estar atado a un calendario físico, y ahora en nuestros días mucho menos atado a un calendario gregoriano, hermano. ¿Usted va a obedecer al Hijo y seguir las pisadas de Él en el nuevo pacto? ¿O va a caer en semejante ejemplo de desobediencia y hacer algo diferente a lo que habló Yahweh por medio de su Hijo? ¿Qué va a hacer usted, hermano? Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesús.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.